Bueno, pues seguimos por acá. Vale, entonces, discurso indirecto. Seguimos en la modalidad no libre, es decir, en la modalidad en la que hay verbos de dicción, en la modalidad en que el narrador interviene para presentarnos lo que ha dicho o lo que ha pensado el personaje. ¿Vale? El discurso indirecto, entonces, es todo lo contrario del discurso directo. Es decir, si en el discurso directo escuchamos exactamente la voz del personaje hablando, aquí no. Aquí simplemente vamos a recibir el contenido de lo que el personaje ha dicho o ha pensado, pero no sabemos cómo lo ha dicho o lo ha pensado, ¿no? Entonces, de repente, está muy bien si yo quiero mantener un tono, un estilo homogéneo en una parte de la narración. O de repente, no quiero tener problemas de desadecuación, o de repente estoy trasladando lo que ha dicho un personaje muy peculiar, muy particular, un niño, una persona con problemas de expresión, lo que sea, pero no quiero que la voz del personaje invada el texto. Uy, me ha gustado esta frase. Me acabo de inventar, me la voy a apuntar, después lo apunto. No quiero que la voz del personaje invada el texto, quiero mantener, por lo que sea, esa rutina, o ese estilo, o esa paleta de colores homogénea, y que sea todo igual, ¿vale? Entonces, el pensamiento a la voz del personaje a través de la voz del narrador. Entonces, no es una cita literal, el narrador funciona como filtro, ¿vale? Entonces, si en el ejemplo anterior veíamos que en discurso directo decíamos, cuando el hombre gris entornó la puerta, K pensó, ha mordido el anzuelo, hay un cambio verbal y estamos escuchando la voz del personaje. ¿Cómo sería eso en discurso indirecto? Pues en discurso indirecto sería, cuando el hombre de gris entornó la puerta, K pensó que había mordido el anzuelo. Ya veis que estoy utilizando las mismas palabras, ni siquiera podría haber cambiado en vez de mordido, haber puesto otro verbo, pero ni siquiera hace falta. Lo que pasa es que ahí veis que es el tiempo verbal sigue siendo como más homogéneo, ¿no? Entonces, simplemente es eso, traslado, entonces ahí desaparecen las comillas, y bueno, no hay problemas de desadecuación, porque sigue hablando el narrador. Y una cosa interesante, y ya lo veremos después, que fue fundamental en la narrativa del siglo XX, a comienzos del siglo XX, es que yo, como narrador, puedo acercarme más o menos al lenguaje del personaje, a la voz del personaje. Es decir, si cito la voz del personaje, tengo que traducir, tengo que reflejar la voz exacta del personaje. Pero si hago discurso indirecto, yo no estoy obligado a no estar cerca de la expresión del personaje. Es decir, yo voy a hablar yo, pero yo puedo colar en esa referencia que hago, puedo colar palabras o expresiones del personaje. Entonces yo tengo ahí una distancia muy interesante que es, aquí está el personaje, aquí está el narrador. Si yo cito, estoy con mi lenguaje de narrador y cito al personaje, yo bajo al nivel del personaje fijo, 100%, porque tengo que hacer que hable el personaje. Si estoy aquí, hago un discurso indirecto, yo no tengo por qué mantenerme aquí. Yo puedo acercarme más o menos a la voz del personaje. Es decir, yo como narrador, a lo mejor mi tono de narrador, mi discurso como narrador, hay ciertas expresiones, ciertas palabras, ciertas formas de expresarme que no utilizo. Pero de repente, si quiero reflejar lo que ha dicho un personaje, aunque sea indirecto, puedo coger alguna palabra, alguna forma de expresión del personaje, colarla en medio de mi discurso. ¿Vale? Y eso es súper interesante, pero bueno, con calma. Pero el discurso indirecto, Marta, que te veo preocupada, lo entendiste, ¿no? Vale, entonces, pues nada, vamos a la modalidad libre. El discurso directo libre es lo mismo que el discurso directo, pero sin verbo de dicción, sin intervención del narrador, sin que haya un dijo, un pensó, un exclamó, un comentó. No hay verbo de dicción. Entonces, en el ejemplo que estamos manejando, fijaos, el discurso directo, que es lo más habitual, cuando el hombre de gris entornó la puerta, K pensó a morder el anzuelo. Es muy legible, es muy claro. Cualquier persona del planeta que lea, incluso los que no leen, pueden entender esto, ¿no? Pero si yo hago el discurso directo libre, no puedo utilizar el verbo de dicción. Entonces ocurre esto. El hombre de gris entornó la puerta, ha mordido el anzuelo. Esto es súper potente, ¿vale? Porque esto crea un cambio de ritmo, un cambio de textura, un cambio de dinámica dentro de un texto muy fuerte. Porque imaginad que, claro, aquí estamos con un ejemplo muy pequeñito, pero imaginad que de repente el narrador nos está contando una peripecia, que hay un tipo de gris que se acerca, no sé qué, que el otro está hablando, y de repente esta frase me dice, hostia, ¿y esto a qué viene? Bueno, de repente estamos escuchando la voz de la... Entonces, imaginad una película, ¿no? Porque como estamos ahora en una cultura muy visual, audiovisual, pues imaginad que estamos con...
imaginad que el narrador externo es la cámara. Entonces estáis viendo, sin ningún tipo de voz, sin ningún tipo de texto, cómo hay un tipo, este personaje K, está dentro de una habitación, esperando a que el hombre de gris se acerque, porque le ha puesto una trampa, le ha puesto un cebo, y simplemente estamos viendo todo eso, en imágenes. Eso sería lo que nos está contando el narrador externo. Lo que pasa es que en narrativa, como ya os habréis dado cuenta, quería hacer una broma mala, pero no soy tan cruel. Es que hay una cosa, hay un vídeo por ahí de Lacan, que fue un psicoanalista muy famoso, que estaba con una regadera, y se hizo, me parece horrible lo que dijo, ¿vale? No estoy de acuerdo. Pero el tío hay un vídeo que creo que está en Buenos Aires dando un seminario, y el tío llega todo chulo. Es que tenéis que verlo, el fulano, ¿eh? Y dice el tío, bueno, voy a intentar la difícil tarea de que ustedes entiendan alguna cosa. Maravilloso, ¿no? ¿Eh? Una maravilla, ¿no? Entonces yo voy a decir, hasta ahí habréis llegado, ¿no? Que en narrativa no hay imágenes, ¿vale? Entonces, eso, pero no lo diría. Porque vais muy bien y lo estáis haciendo muy bien y estoy súper contento del trabajo que estáis haciendo y sois fenomenales todos y maravillosos. Entonces, hasta Arturito. Entonces, claro, en narrativa no tenemos imágenes. Siempre acordaos que en narrativa los lectores son ciegos, ¿vale? Estamos contando una historia de un ciego que se está fiando de nosotros y que viene de la manito. Por eso es muy importante escribir bien, porque si no es como darle un empujón y tirarlo por un barranco. Y hombre, tirar por un barranco a un ciego, joder, hay que ser mala persona, ¿eh? Salvo que sea un ciego cabrón, si se lo merece lo tiramos, ¿vale? Entonces, en una imagen sería, sí, porque también los hay, ¿eh? También hay ciegos malas personas, ¿eh? O sea, ser ciego no te convierte en buena persona de por sí, ¿de acuerdo? Entonces, y si no, tenéis que leer en una de las 3 novelas de Sábato, de Ernesto Sábato, un escritor argentino muy potente, que escribió 3 novelas nada más, y él dijo, bueno, he escrito 3 novelas de la hostia, de puta madre, ahí quedan, no escribo más. Servíos. Y creo que es en la segunda o la tercera, no sé si es sobre ángeles y demonios, o es esa, o es Abaddon Exterminador. Hay un texto en el medio de la novela que se llama Informe de Ciegos, que fue un texto también que lo sacaron después de ahí, es como un texto complementario dentro, y que pone a parir a los ciegos, Vale, ciegos es mala gente, ¿eh? Ciego es mala gente. Que me perdonen los ciegos, ¿eh? Que no compartimos esa idea para nada. Habrá ciegos buenos y ciegos malos, ¿no? Entonces, sin verbo de edición, entonces, lo que hablaba es que no hay imágenes, con lo cual podemos perfectamente imaginar que todo esto, el narrador externo es la imagen, ¿no? Es la cámara que te está situando, te está diciendo, oye, mira, está pasando esto, este tipo está aquí metido en una habitación esperando a que el hombre gris llegue, le ha puesto un cebo para encontrárselo, a saber qué le quiere hacer, todo está. Entonces, en el medio de esa película, sencillamente, cuando vemos que el hombre de gris se acerca a la puerta y el otro está ahí esperando y dice no sé qué, escuchamos al personaje decir, ha mordido el anzuelo, o pensar, ha mordido el anzuelo. Eso lo entenderíamos perfectamente, ¿no? Pues aquí igual. ¿Vale? Intentad verlo de forma simple, porque si no nos vamos a complicar la vida y tampoco venimos aquí para complicarnos la vida de por sí, porque ya bastante complicada es constantemente, ¿no? Entonces, miradlo de forma simple. Mirad que en el discurso directo libre, en la modalidad libre, tanto sea el directo como el indirecto, el narrador es una especie de cámara que nos está contando toda la película y de repente escuchamos la voz del personaje. En una película o una serie no nos extrañaría, pues aquí tampoco, ¿vale? Vale, lo que pasa es que es muy interesante porque de repente es como que nos saca de la monotonía del discurso, ¿no? Si yo estoy leyendo el hombre de gris en torno a la puerta ha mordido el anzuelo y dices, hostia, ¿quién está hablando? Bueno, pues el personaje, porque está hablando en presente, ¿vale? Entonces es muy interesante porque el texto no es plano, no es cansino, pero también exige por parte del lector un compromiso de lectura y un saber leer. Por aquí no se trata solo de una parte. Aquí no se trata solo de que sepamos escribir, es que el personal tiene que saber leer. Entonces, a veces nos encontramos con que la gente no sabe leer. Vale. Vale, está claro entonces el discurso directo libre. El indirecto libre tampoco aparece en verbos de dirección. Y os comento, bueno, no es una cosa que yo diga yo, porque al final yo tampoco vengo aquí a inventar nada, pero vais a ver, la gente que estudia narratología, unos manuales, pues el discurso indirecto libre, precisamente por esa cuestión híbrida, es como la segunda persona, ¿no? Cuando hablamos de narradores, por esa cuestión híbrida que no sabemos muy bien si está hablando de narrador, si está hablando de personaje, porque el narrador nos traduce lo que ha dicho el personaje, pero se puede acercar tanto a la voz del personaje que a veces parece que se crea una simbiosis entre el narrador y el personaje y se funde una voz única entre uno y otro, que es muy interesante y que no se sabe a veces quién está hablando, ni falta que hace que se sepa, ¿vale? Ni falta que hace. Entonces, es un tipo de
de técnica que define la novela y el cuento de comienzos del siglo XX, o de primera mitad del siglo XX, de Virginia Woolf, Faulkner, todo ese tipo de gente, ¿no? Ese tipo de discurso que enriquece mucho, porque es muy interesante, no es redacción escolar, es otra cosa, estamos hablando de otro nivel, ¿no? De hecho, cuando vino el famoso boom latinoamericano con Vargas Llosa, con García Márquez, toda esta gente, eso se consiguió en parte porque García Márquez, Vargas Llosa, y entonces nombro estos dos porque para mí son los definitivos, ¿no? Bueno, Cortázar también. Cortázar está un poco al margen, yo creo, pero bueno. Pero estos dos se tomaron muy en serio esto. Estos dos se estudiaron mucho, todos estos autores, ¿no? Pues Faulkner, desde luego, Virginia, todo este tipo de técnicas, estudiaron profundamente y consiguieron hacer lo que quisieron hacer gracias a eso. Gracias a que adquirieron una técnica muy potente. No fue casualidad. Vale, no fue casualidad. Vale, entonces, el narrador sigue estando ahí, pero está muy adelgazado, ¿no? Difuminado, ¿no? Es lo que hablábamos, porque no hay verbos de dicción, no hay intervención aparente. Y entonces se crea una fusión entre la voz narrativa y la voz del personaje. El ejemplo, por ejemplo, sería: el hombre de gris en torno a la puerta había mordido el anzuelo. ¿Quién dice había mordido el anzuelo? ¿O el personaje? ¿O el personaje? Si yo quito el verbo de dicción, el hombre de gris... Estás entrando en directo, ¿eh? Estás entrando... No, perdona, bienvenida. ¿Quieres saludar? No me puedo quedar. Sí. Vale, nada. El hombre de gris en torno a la puerta, K pensó que había mordido el anzuelo. ¿Me seguís? Si yo quito... Evidentemente, a ver, si no pongo verbo de dicción no voy a poner K, ¿no? Si pongo K 2 puntos estamos en una obra de teatro. Me explico, ¿no? Entonces... Si yo quito la intervención del narrador, es: el hombre de gris en torno a la puerta había mordido el anzuelo. ¿Quién dice esa frase? ¿Lo puede decir el narrador o lo puede decir el personaje? ¿Cómo sabemos si es una cosa u otra? Por el registro. Por el registro semántico, léxico, lo que sea. Si el narrador viene hablando de cierta manera y de repente esa frase vemos que desentona con la forma de expresarse del narrador y que tiene que ver más con el personaje, sabemos que está hablando del personaje. Pero ahí está un poco el tema de la graduación, diciendo, claramente está hablando, si es un tipo de expresión que no pega con el personaje para nada, podemos pensar, claramente está hablando el narrador. Si es un tipo de expresión que no pega con el narrador, pero pega con el lenguaje del personaje, decimos, claramente está hablando el personaje. Pero puede estar en tierra de nadie, que puede ser uno o puede ser otro. Y eso es lo interesante. Jugar con eso es de una riqueza tremenda, porque estamos ahí, tenemos una gama de colores. Si no pintamos siempre con negros y con blancos y con verdes, pero un pintor, sabéis que una de las cosas de los pintores es que diferencian muchas gamas, muchas gamas de verdes, de azules. No hay un azul. No le digas a un pintor, oye, el azul, te va a decir, ¿qué azul? El verde, ¿qué verde? Con el maquillaje pasa lo mismo, supongo. No, Leticia, píntame la cara de rojo. Tú dirás, ¿qué rojo, chaval? Porque hay muchos rojos, ¿no? Sí, los hombres sorprenden cuando tienes 30 pintas de rojos y les parecen todos iguales. Sí, pero con los zapatos lo mismo, ¿no? Sí. Sí, cuando tienes 30 pares de zapatos y les parecen todos igual. Y cuando tienes 50 pantalones que son todos iguales. Y cuando hace falta tener en casa la mitad de la casa para vestuario, también te lo digo, ¿eh? Ya. No empecemos, ¿eh? No. Era una exageración. Que sí, pero está claro, porque el tema de la pintura pasa esto, ¿no? Dile a un pintor, píntame esto de azul, tira. ¿Qué azul? Sí, hay muchos azules, ¿no? Hay pintores que inventan sus colores. ¿No? Vale. Entonces, resumiendo, cuadro resumen en la página 7, la misma información. Discurso directo. Cuando el hombre de gris en torno a la puerta, K pensó, ha mordido el anzuelo. Discurso indirecto. Cuando el hombre de gris en torno a la puerta, K pensó que había mordido el anzuelo. Discurso directo libre. El hombre de gris en torno a la puerta, ha mordido el anzuelo. Discurso indirecto libre. El hombre de gris en torno a la puerta había mordido el anzuelo. Ya veis que también hay una pista ahí con el tema de los tiempos verbales. Verbos de edición y tiempos verbales. Y voy a parar aquí porque la gente le está echando humo a la cabeza y tengo que llamar, coger el botiquín y hacer aquí primeros auxilios.